Llevo años sin poder avanzar en mi propio proyecto personal, ya sea porque tengo poco tiempo, porque tengo muchas cosas que hacer. La cosa es que ya está, se acabó. He diseñado un plan que quiero mostrarte porque creo que puede ayudarte para tus propios proyectos personales y te voy a enseñar la forma en la que yo voy a tratar de cambiar mi vida con lo que quiero hacer, con lo que me gustaría hacer paso a paso. Eso sí, lo primero que vamos a tener en cuenta es que necesitamos tener tres cosas, ¿vale? Lo primero es el contexto. Sin el contexto adecuado para entender cómo desarrollar el plan, no podemos hacer nada. Obviamente los objetivos son muy importantes para tratar de saber dónde poner foco y hacia dónde vamos. Y por último, lo que creo que son las características o necesidades que van a ser importantes tener en cuenta, ¿vale? Y te voy a mostrar las mías para que entiendas un poquito cómo tú podrías llegar a hacer las tuyas. Para mi contexto, yo me levanto a las 7 de la mañana, voy a las 8 a trabajar, me pego todo el día trabajando, toda la mañana, y salgo en torno a las 5 más o menos, 5 y media, depende del día, pero en torno a las 6 puedo estar en casa, 6, 6 y media. Si tengo que hacer según qué cosas, quedo con amigos, tengo alguna actividad o voy a la iglesia, resulta que puedo llegar a tener de media en torno a una hora al día. Una hora es suficiente para poder trabajar. Media hora es suficiente para poder trabajar. Un cuarto de hora es suficiente para poder trabajar en tus proyectos personales. Chicos, da igual el tiempo que tengáis. Siempre se puede trabajar lo que sea para poder avanzar. Si tienes en cuenta tu contexto diario y cuánto tiempo tienes al día, ya tenemos un buen punto de partida para poder desarrollar algo, ¿vale? A esto se le suma el momento en el que te encuentras de tu proyecto, ya sea hayas empezado o no. En mi caso, ya lo tengo empezado, pero si no lo tienes, más o menos hay un paso a paso, no te preocupes. Durante estos meses, años, quiero desarrollarlo en este canal, entonces si te interesa, puedes seguirme y quiero hacer una lista precisamente hablando de cuál fue mi proceso paso a paso para que lo puedas tener también. La clave está en que es muy importante que sepamos desde qué partimos. Y yo, por ejemplo, parto de haber estado un año entero desarrollando mi propia marca, pero sin haberla efectuado materializado del todo. Y el problema que he tenido es que sí, sé quién soy, qué quiero crear, sé qué quiero hacer, sé cómo lo quiero hacer y lo estoy haciendo, pero el paso de hacer las cosas me cuesta un montón. Siento que tengo un montón de fricción a la hora de hacer las cosas y eso es de lo que hablaremos luego. Vamos a pasar a los objetivos, que esta es la segunda parte muy importante, es hacia dónde vamos. Y yo, por ejemplo, teniendo en cuenta que ya he desarrollado un montón de mi propio proyecto y demás, tengo muy claro que los objetivos deben ser concretamente crear contenido como lo que estoy haciendo, con lo cual ya estoy de alguna manera cumpliendo parte de los objetivos. Parte de los objetivos es desarrollar y terminar mi propia página web, porque ahí es desde donde quiero, digamos que, centralizar todo el proyecto y a escalarlo, porque este proyecto personal, la idea es que pueda servir como un modelo de negocio que a mí me pueda hacer vivir de lo que quiero hacer. Y lo que quiero hacer además es poder ayudar a personas de forma gratuita o para el que lo necesite, que por un módico precio o de alguna forma que me pueda pagar por mis servicios. La idea es que creador y creativo, o no necesariamente, que tenga una idea, un proyecto, no sepa quién es y quiera saber quién es para saber qué hacer en su vida y demás, que se pueda desarrollar. Y lo mismo que os comentaba antes, quiero hacer vídeos sobre esto, los tendréis, ¿vale? Forma parte de mis objetivos, crear contenido tanto en vídeos como en blog para la página web, y quiero desarrollar esto y enseñaros todo lo que estoy haciendo porque de verdad que con los pocos recursos que puede tener uno se pueden hacer muchas cosas. Yo en 2022, cuando salió la inteligencia artificial a lo bestia, justo antes de ChatGPT, que yo vi cómo se podían generar imágenes con las caras de las personas, rollo, entrenarte con tu cara y hacer imágenes con tu cara, yo me quedé flipando porque digo, vamos a una era en la que un creador o un creativo con muy pocos recursos va a poder dar forma a sus proyectos
sin necesidad de tener un equipo entero, o sea que con uno solo puedo hacer las cosas. Esto es un potencial muy grande y hay que aprovecharlo. Y teniendo en cuenta el plan, del contexto, de los objetivos y las necesidades, vamos a lanzar nuestros proyectos personales, pero vamos, en un momento. Continúo. Ya tenemos el contexto, que es de dónde venimos, y los objetivos, que es hacia dónde vamos. Entonces lo importante ahora es entender las características o las necesidades importantes a tener en cuenta. Y yo hay dos cosas que siento que, ¿sabes?, me cuestan mucho. Y yo creo que a vosotros os puede costar también, o que es importante tener constancia, ¿vale? Una de ellas es el foco. Hay que saber a qué poner foco. Lo bueno es que los objetivos ya nos definen a qué hay que poner foco, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. A la hora de hacer contenido, mucha gente se puede pensar que es coger una cámara y ponerse a grabar y ya está. Y sí, yo antes lo hacía así. Antes, cuando tenía un canal, grababa de esa forma. Pero lo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo de estudiar y de experiencia es que lo más importante no es grabarlo y subirlo. Lo más importante es que esto le pueda servir a alguien, que le ayude, que aporte valor. Ahora mismo yo venía del trabajo y he dicho, quiero comenzar ya. Tengo que desarrollar un plan para poder empezar mi proyecto y no parar. Y esta ha sido la solución perfecta. Hacer un vídeo en el que desarrollo mi plan y lo comparto, porque forma parte de lo que soy y quiero hacer, ¿vale? Entonces el foco, concretamente me he quedado a mitad, ¿ves? Por eso hay que poner foco. En la creación de contenido, lo importante es la preproducción, por ejemplo. Tener una buena idea y que aporte algo y que ayude de verdad a alguien. Para empezar, lo más importante. Y luego lo segundo, que es también muy importante, es la fricción. Sí, tratar de eliminar toda fricción posible, porque a mí es lo que me hacía no comenzar este proyecto. Es lo que me hacía no comenzar nunca, ni materializar, ni... ¿Sabes? Siempre parecía que estaba haciendo algo y siempre estaba desarrollando algo, pero nunca estaba haciendo algo como tal que realmente me llevara a el fin que busco o quiero. Entonces, ahora mismo yo las decisiones que he tomado es que voy a pagarme una suscripción de CapCut Pro. Para vosotros no hace falta si no queréis, pero yo lo voy a hacer porque a mí me va a quitar mucha fricción. Yo meto este vídeo, edito rápido y va a ser lo que más necesito. Precisamente porque donde tengo que poner el foco es en la idea, en lo que voy a hablaros, en lo que quiero emitiros, en el valor que quiero aportaros para que vosotros podáis hacer las cosas como os gustaría hacerlas. O sea, lo que queráis hacer, que la podéis hacer como queráis. Y editar vídeos, si no queréis editar vídeo y tenéis que hacerlo, por ejemplo, para subir a YouTube, eliminar fricción, que sea lo más automático posible, que puedas hacerlo rápido, si lo importante es la información y el valor que se aporta, no la edición. Sí, la edición de cortes sencillos, que no se vea aburrido, que tenga buen ritmo. Y ya. O sea que fricción, tratar de reducir la fricción en todo lo posible. ¿Sí? No significa poner IA en todo. Esa es otra. Eso hablaremos en otro vídeo también, largo y tendido. Así que esto empieza ya. Si quieres realmente saber cómo sigue mi camino, sígueme, voy a subir más vídeos. Os espero para que veáis cómo se va desarrollando mi plan. Nos vemos.